iOS 16 trajo la excelente función de poder colocar widgets en tu pantalla de bloqueo y en este video te estaré contando de varias aplicaciones para que puedas sacarle el máximo a esta función en tu teléfono. Así que comencemos. Ya en este canal hicimos un video hablando de Launchify, que te permite abrir aplicaciones de forma individual desde tu pantalla de bloqueo, pero hoy te quiero hablar de 4 aplicaciones y empecemos hablando de Lockflow, que te permite hacer varias cosas, como por ejemplo abrir aplicaciones similar a Launchify, pero también te permite añadir atajos directamente a tu pantalla de bloqueo si es que utilizas esa aplicación y te gusta utilizar los diferentes atajos que puedes crear en esa aplicación. Para comenzar a utilizar esta aplicación le damos aquí al botón de más y podemos decirle a la aplicación que queremos agregar un atajo para abrir alguna aplicación. Yo tengo aquí Instagram, pero vamos a buscar aquí por ejemplo Instagram. Un detalle bien importante es que esta aplicación, a diferencia de otras, no tiene muchos iconos para poder personalizarla, pero sin duda alguna tiene la opción de poder utilizarla de forma gratuita. Aquí tenemos cómo se vería, pero podemos cambiar obviamente, ¿verdad?, el icono para hacer que sea de otro icono. Puedes utilizar tus propias fotos, pero vamos aquí a buscar por ejemplo la cámara para que entonces podamos, ¿verdad?, que se parezca un poco a lo que sería Instagram. Le damos aquí hecho y ya tenemos acceso a Instagram, pero como mencioné también puedes añadir atajos. Lo bueno de esta aplicación es que tiene un sistema para agregar todos los atajos que tengas en tu teléfono de forma automatizada, añadiendo un atajo que te permite entonces importar todos los atajos que tengas en esa aplicación directamente a Lockflow. Ahí tengo el atajo de Lockflow y entonces cuando lo añada puedo simplemente correrlo y la aplicación me preguntará cuál de todos mis atajos quiero añadir directamente a la aplicación de Lockflow. Vamos a hacer esto un ejemplo. Añadí el atajo para poder tener un temporizador para lavarse las manos. Le doy aquí listo y la aplicación va a importar ese atajo directamente a la aplicación de Lockflow. Y por ejemplo aquí lo tengo y ahora podemos ir a la pantalla de bloqueo para comenzar a personalizarla. Para añadir widgets a tu pantalla de bloqueo dejamos el dedo apretado, le damos al botón de personalizar, seleccionamos la pantalla de bloqueo y le damos aquí al botón de agregar widgets y aquí simplemente podemos, para mí es más fácil bajar hasta encontrar la aplicación y podemos añadir, por ejemplo vamos a añadir dos pequeños para que veamos los dos que creamos. Le damos aquí al botón de editar para que podamos traer los atajos que creamos. Le doy aquí al de Instagram y entonces en el de la derecha el del atajo y entonces cuando le doy aquí listo ya tengo esas dos aplicaciones o servicios en mi pantalla de bloqueo y puedo apretar el botón aquí para ir directamente a Instagram, o por ejemplo puedo apretar el del atajo para correr ese atajo, por ejemplo el del temporizador para cuando te vas a lavar las manos. Así que esta aplicación es bastante poderosa para específicamente añadir atajos, que es algo que otras aplicaciones no pueden hacer. Pasemos ahora a la otra aplicación llamada Lock Launcher, aunque aquí en la pantalla de inicio aparece como Launcher. Le damos aquí al botón de añadir uno nuevo para comenzar a personalizar, y un aspecto que me gusta mucho de esta aplicación es que podemos añadir atajos para llamar a una persona directamente. Aquí vamos a crear por ejemplo un botón aquí para llamar a alguien. Podemos decirle que abra la aplicación o que llamemos directamente a alguien. Aquí podemos escribir el número de teléfono o buscar en los contactos, así que vamos a escribir un número. Esto simplemente es un ejemplo. Vamos a escribir 9999999 para decir que sea un ejemplo, pero aquí podemos darle el botón de personalizar para por ejemplo añadir la foto de contacto o el icono simplemente del icono de la aplicación que estamos utilizando, o un icono personalizado. Vamos a simplemente dejarlo así, le damos al botón de añadir y ya tenemos ese atajo para poder llamar a una persona. Pero otra cosa que también esta aplicación tiene es que puedes añadir acceso a aspectos de una página web para que puedas añadir ese enlace y entrar directamente a una página desde la pantalla de bloqueo. Para añadir una página web simplemente le doy añadir nuevo, le doy aquí al lanzador web y aquí puedo buscar el navegador que quiera, por ejemplo el predeterminado, que en este caso sería Safari, y aquí puedo escribir el URL, ¿verdad?, la dirección que queremos ir. Vamos a escribir aquí youtube.com, esto simplemente es un ejemplo, y podemos escribirle aquí que es YouTube. Él detecta automáticamente el icono, eso está muy interesante. Le doy aquí listo y ya puedo añadir ese enlace para ir directamente a una página web. Esta aplicación de Launcher te permite hacer muchas cosas, no tan solo añadir una aplicación como vimos anteriormente, sino también ir directamente a aspectos de una aplicación, como por ejemplo en el App Store ir directamente a la búsqueda, o en la parte de ajustes ir directamente a aspectos específicos de la parte de configuración de tu teléfono, o obviamente utilizar la aplicación de atajos, aunque ya vimos en otra aplicación que puedes utilizar los atajos fácilmente. Así que esta
aplicación de Launcher es sin duda alguna una de las más poderosas en esta lista de aplicaciones. Vamos a probar los atajos de esta aplicación. Le doy aquí el botón de personalizar para comenzar a añadir los widgets. Toco esta área y puedo aquí añadir los widgets de esta aplicación de Launcher, que es como, ¿verdad?, como un cohete o un fuego artificial. Le doy aquí para comenzar a configurar y puedo seleccionar la parte de llamar, o por ejemplo solamente puedes tener uno pequeño, así que tienes que decidir cuál quieres, o el de la página web o el de llamar, como vimos aquí. Vamos a decir que queremos utilizar el de llamar y ya tengo entonces ese botón ahí. Le doy listo y cuando apriete ese botón me va a preguntar si quiero llamar a ese número. Le doy ahí y puedo comenzar a hacer la llamada. Como mencioné, no puedes tener dos pequeños, así que ya borré el de llamar. Le doy aquí el botón de configurar otra vez y entonces ahora aquí tengo acceso al de YouTube que creé, el de la página web. Y ahora cuando termine la personalización le doy aquí el botón de listo y cuando apriete el botón de YouTube, pues aquí en el teléfono te envía directamente a la aplicación, pero sin duda alguna te está enviando a la página web. Lo que pasa es que el teléfono automáticamente abre la aplicación de YouTube, pero si no la tienes pues vas a ir directamente a la web. Mi parte favorita de esta aplicación es que si por ejemplo añades un contacto para hacer la llamada, es que las fotos de contacto son mucho mejor que otras aplicaciones que he visto de widget en tu pantalla de bloqueo. Aquí tengo una foto como si fuese Tim Cook, puedo aquí añadir el número como vimos anteriormente y la foto se va a ver mucho mejor cuando la añada a mi pantalla de bloqueo. Vamos ahora aquí a personalizar para que puedas ver cómo se ve. Le doy aquí a personalizar, vamos aquí a apretar el botón de llamar y vas a ver ahora la foto se ve mucho mejor comparado con otras aplicaciones que te permiten hacer lo mismo. Otra aplicación que te permite hacer muchas cosas similares a las que hemos visto en otras aplicaciones pero de forma diferente y con diferentes estilos es Lock Launcher. Aquí esta aplicación yo la uso para tener atajos para abrir aplicaciones, pero por ejemplo si borramos esta aplicación para simplemente ver cómo es el proceso de configuración, podemos añadir que se abra alguna aplicación para tener acceso a eso, una página web o atajos como vimos anteriormente en otra aplicación, o cosas, ¿verdad?, personalizadas. Aquí puede ser, por ejemplo, puedes utilizar para hacer llamadas, si escribes esta como dirección web que puedes escribir aquí con el número después, o enviar un mensaje o abrir aplicaciones. Así que la aplicación es mucho más poderosa, pero veamos aquí la parte de abrir aplicaciones. Por ejemplo, vamos a decir que quiero abrir TikTok. La aplicación, lo bueno es que tiene varios iconos específicamente para esta aplicación. Podemos añadir el icono de TikTok o otros iconos que tú prefieras para que tengas un poco más de personalización. Y una vez tengamos esa aplicación aquí en este atajo, puedo entonces añadirla a mi pantalla de bloqueo. De forma gratuita solamente podemos tener dos widgets. Aquí estoy en Lock Launcher, puedo deslizarme aquí a la derecha porque fue el segundo que creé. Obviamente si lo creas en el primero, pues ese atajo o esa aplicación estará en el primero. Le doy aquí al de TikTok y pueden ver que el icono se ve mucho más como si fuese el icono de la aplicación, pero obviamente tú lo puedes personalizar como tú quieras. Y cuando le doy aquí el botón de listo y aprieto el botón, puedo ir directamente a TikTok. Bueno, dejemos a un lado los widgets que te permiten abrir aplicaciones o hacer llamadas y pasemos a la aplicación de All My Batteries, que es una aplicación excelente para poder tener un monitoreo de cómo están las baterías de tus diferentes equipos de Apple. Aquí por ejemplo yo tengo el Apple Watch, mi teléfono y los AirPods, pero vamos a hacerlo desde el principio para que puedas ver cómo se personaliza esta aplicación. Vamos a remover aquí los AirPods y mi teléfono para que puedas ver, o el Apple Watch mejor, para que puedas ver cómo se añade. Por ejemplo, esta aplicación de forma gratuita solamente te permite tener hasta 3 dispositivos, pero si la pagas pues obviamente tendrás más opciones. Puedes aquí darle el botón de más, apretar el botón de equipos de Apple, le doy aquí Apple Watch y él va a escanear los equipos que tengo conectados a mi teléfono. Le quiero decir que sí, que quiero añadir ese Apple Watch, y obviamente si tienes tus AirPods cerca pues también vas a poder añadirlos. Aquí no los tengo cerca, pero puedes ver cómo ahora tenemos acceso tanto a mi teléfono como a la batería de mi Apple Watch. Yo prefiero este widget de All My Batteries porque puedo ver mucha más información de la batería de mis dispositivos. El widget de la batería de Apple es muy limitado, solamente te permite ver la batería de un dispositivo como podemos ver aquí, pero vamos ahora a ir el de All My Batteries, que te permite añadir un widget mediano. Aquí tienes dos opciones, uno como una lista y entonces uno como unos círculos con los diferentes niveles. A mí me gusta este, pero obviamente todo dependerá cuál tú prefieres, y puedes ver que aquí puedo ver la batería tanto de mi teléfono como de mi Apple Watch para poder tener un conteo bastante cerca de cuál es la batería de estos dispositivos. La última aplicación de la cual te quiero hablar se llama Widgetsmith, que fue una aplicación bastante popular cuando empezaron a llegar los widgets a la pantalla de bloqueo en el iPhone, pero ahora obviamente la aplicación se ha actualizado para tener acceso a widgets en la pantalla de bloqueo, y la aplicación tiene un sinnúmero de opciones. Tenemos por ejemplo widgets enfocados en textos, widgets enfocados en el formato circular, unos más rectangulares, y como pueden ver tienes acceso a muchas funciones como por ejemplo el calendario. Le voy a dar aquí para que puedas ver todas las opciones. Puedes añadir una foto si quieres añadir la foto de alguna persona, algún
texto con una frase motivacional si quieres, la hora más grande, la hora en diferentes lugares, así que tiene un montón de funciones, la fecha más grande, el calendario, la parte de clima tienes que pagar la función extra de esta aplicación, así que es un poco, ¿verdad? Tienes que tener eso en consideración. También puedes añadir la función de cuántos pasos has dado si te interesa esa parte de mantener, ¿verdad?, cómo está tu actividad física. La parte de actividad física de Apple la puedes añadir de una forma diferente, baterías y mucho más. Yo me enfoqué en la parte de personalizar tu pantalla de bloqueo, añadiendo por ejemplo una foto del logo de Smandao y la parte de calendario para que tengas un poco más de personalización en tu pantalla de bloqueo. Obviamente en el widget circular, que es el más pequeño, también tienes acceso a más información, símbolos, añadir diferentes relojes, el clima como mencioné anteriormente, la parte de los pasos con diferentes diseños, la parte de los recordatorios y cómo entonces están las diferentes fases de la luna, el atardecer, etcétera. Así que tienes también varias opciones cuando vas a utilizar el widget pequeño, pero por ejemplo en la parte de la foto o el calendario vamos a ver cómo se ven estos widgets. Vamos aquí a comenzar a personalizar la pantalla de bloqueo, vamos a borrar estos dos widgets que tengo aquí ya, vamos a bajar hasta la parte de widgets Smith y puedo entonces añadir uno rectangular o dos rectangulares para que podamos ver la parte de la foto como mencioné anteriormente. Vamos a darle aquí al segundo, que sería el de calendario, y este es un poco interesante porque tienes acceso a todo el calendario en vez de simplemente la fecha como podemos ver en el widget superior, y entonces uno de una foto para que puedas personalizar más tu pantalla de bloqueo, aunque obviamente puedes colocar lo que tú quieras ya que esta aplicación tiene bastante personalización. Y con eso hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé un sinnúmero de aplicaciones para que puedas personalizar aún más tu pantalla de bloqueo con muchos widgets. Déjame saber en la sección de comentarios cuál de estos fue tu favorito, y si tienes alguna otra aplicación también compártela conmigo y con otras personas para que más personas conozcan esa aplicación y puedan personalizar su teléfono aún más. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.